Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Presenta Vox Populi. Conduce Francisco Pirulo Oyarzo. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Muy buenas tardes, jornada de jueves 4 de febrero, tarde de verano, en Punta Arenas, una ventisca nos acompaña, pero hay una muy buena temperatura. Comenzamos el Vox Populi de esta jornada con una invitada, ya está en pantalla, me refiero a Marcela Baratelli. Ella es candidata a la Asamblea Constituyente. Marcela pretende ocupar o estar presente en uno de los 3 cupos que tiene nuestra región, del total de 155 constituyentes, para escribir la nueva Constitución. ¿Cómo estás, Marcela? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco. Recordar entre todos que son 5 los cupos que va a llevar Magallanes. Afortunadamente hay 2 de ellos que pertenecen a nuestros pueblos originarios. Correcto. Sí, tienes toda la razón, muy bueno el alcance, porque efectivamente, claro, fue la última parte en conformarse de los escaños constituyentes, que por ahí siempre hay una polémica, una discusión política en nuestro país, pero bueno, finalmente se logró considerar a los pueblos originarios, ¿no es cierto?, que es algo tan importante. Bueno, Marcela, hablábamos un poco, tu figura como vecina, yo la visualizo desde las comunicaciones, en el año 2012, cuando se produce el desborde del río de las Minas, algo que ya sucede por segunda vez, porque antes, una década o 2 décadas antes, también había sucedido. En el 92. En el 92, correcto. Eso, con todo lo que significó para los vecinos que circundan el río en la zona central, porque hay quienes circundan o vivimos en las riberas, ya sea norte o sur del río de las Minas, pero bueno, en la parte más alta, lo del 92 creo que afectó a las poblaciones del Trébol, que eran tomas, pero el año 2012 fue muy complejo eso para la gente del centro de la ciudad, donde tú tuviste una activa participación. Sí, claro. El desborde anterior llegó incluso por Carrera Pinto, como O'Higgins, por allí, porque mi marido, que fue vecino del sector de toda la vida, de muy muchos años, me contaba del desborde anterior y de lo que habían tenido que hacer. En lo que cambió, y cambió mucho, es en la magnitud de lo que hubo el 2012 respecto de años anteriores. Pero el río estaba hecho un cálculo de que más o menos cada 20 años se desbordaba, y de hecho fue en ocasión de una visita presidencial muchísimo tiempo atrás, que yo no recuerdo qué presidente fue el que hizo el tema del tablaestacado del río Las Minas, porque llegó a Punta Arenas justo después de un desborde precisamente. Pero no puedo recordar el nombre del presidente que hizo hacer o que se comprometió con hacer el tablaestacado del río. Ahora, Marcela, hay que decir que, bueno, obviamente una vez que el río se desbordó ya no había mucho que hacer. Yo tengo la imagen de algunos vecinos ahí en el puente Magallanes, colocando algunos sacos, en fin, para tratar de contener el río, pero fue imposible. Ahora, cada 20 años se supone el crecimiento de nuestro río de las Minas, en donde, bueno, tú finalmente agrupaste a los vecinos o lideraste esta agrupación que buscó una, podríamos decir, recompensación para construir, para levantar nuevamente sus viviendas que fueron dañadas económicamente, algo que demoró, pero resultó. Mira, fueron varios los temas. Nosotros, lo primero que se hizo como agrupación fue tener una reunión con personas que sabían del tema. La primera de las reuniones fue con Juan Francisco Miranda, que había estado en el Ministerio de Obras Públicas en el primer gobierno de Michelle Bachelet, para explicar, o sea, aquí fue Juan Francisco, tú que conoces, dime qué pasó. Fue una larga charla en la que él, con muchísima generosidad,
compartió toda la expertise que tenía desde su profesión y a su vez también a partir de él tuve conocimiento de los estudios y todo lo que habían llevado adelante los hermanos Arambur respecto de la cuenca del río. E incluso nos reunimos en su momento, tuve una conversación que también compartió generosamente conmigo sus saberes Juan Bukosic, alrededor de cómo liderar un proceso de manera lo más virtuosa posible para evitar producir aún más daño en los vecinos que ya habían recibido no solo un profundo daño en lo económico, en lo material, en la pérdida de sus viviendas, sino claramente en lo emocional y en lo psicológico. Entonces nosotros no solo nos quedamos con el tema de las ayudas para los vecinos, sino que como organización presionamos e instalamos el tema porque tú sabes que aquí cuando las cosas vuelven a su normalidad, cuando el río vuelve a su cauce, los temas empiezan a olvidarse un poco y las reparaciones que eran necesarias no solo se trataban de reparaciones, había que cambiar los puentes para levantar las pestañas de los puentes del río, para que eso permitiera, en caso de futuros aluviones, tener más posibilidad de que se desborden no tan rápido. También había que hacer una limpieza profunda del cauce del río, y yo siempre digo, lo dije en su momento y lo quiero recordar porque no es menor, cuando nos inundamos en el 2012, se había efectuado una limpieza del cauce del río en el que se habían invertido unos 30 millones de pesos. Y en el año 2015 casi se desbordó una vez, que estuvo a pocos minutos de desbordarse el río, unos 10, 15 minutos, y poquito después del aluvión, como por diciembre, después de ese marzo, también hubo riesgo de desborde. Pero ¿sabes cuál fue la diferencia? Que ya se habían invertido 500 millones de pesos en limpiar el cauce del río. Y pasar de 30 millones de pesos de mantención del cauce a 500 millones de pesos de mejoramiento y mantención del cauce significó evitar 2 desbordes. Y de hecho, cuando se instaló el tema en el plan de zonas extremas en el gobierno de Bachelet II, se invirtieron más de 30.000 millones de pesos en el mejoramiento integral del Río de las Minas, más el cambio de los puentes, más el mejoramiento de la Plaza del Progreso, de la Plaza Sampaio, más la pavimentación de Playa Norte, de la puntilla de Playa Norte sin costo para los vecinos. Sí, pues. Entonces, es que no solo como organización nos quedamos preocupados de recibir el beneficio y ayuda para los vecinos, sino que hubo un planteo serio y enfático, con conocimiento de causa, para evitar otros desbordes de manera tan matemática cada 20 años. De hecho, entiendo que el retorno de las obras que se logró, que estaba calculado cada 20 años, se levantó la pestaña de tiempo a un retorno de 80 años. Claro que sí. Es bueno recordar eso, porque el río despierta cada cierto tiempo. Tú dices 20 años, más o menos es la condición, y sobre todo con el cambio climático, Marcela, en razón de que las precipitaciones van a ir aumentando y van a ser, podríamos decir, más intensas. Lo que no llueve en 3 meses va a caer en 2 días, y eso es parte del cambio climático. Así que por eso quería recordar particularmente este episodio donde estuviste como vecina participando activamente. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Dice uno, puede decir, bueno, yo quiero ser candidato a alcalde, a concejal o constituyente, que son los cargos que se van a elegir democráticamente el 11 de abril. ¿Por qué Marcela Baratelli candidata a la Asamblea Constituyente? Además, ¿cuáles son los temas que uno pudiese incorporar en algo tan específico como es el escribir una constitución política?
Primero, o sea, a ver, tú te recuerdas de mí en función del tema del aluvión del río de las Minas. Yo también fui parte de la Asamblea Ciudadana de Magallanes, sino como un líder reconocido durante el paro del gas, porque no fue así, como un colaborador muy activo, que después sí me incorporé a toda marcha con la Asamblea Ciudadana. También organicé un encuentro de asambleas ciudadanas que se estaban conformando en todo el país y nos visitaron los compañeros de Calama, de Aysén, de Rancagua, de Pozo Almonte a finales del 2011. En el año 2013 lideré la campaña regional del Marca tu Voto por una asamblea constituyente. Fui parte como una más de distintos movimientos y especialmente en términos de difusión, en el Chile sin transgénicos, en lo que tuvo que ver con la pelea ciudadana en los años 2000 ya, respecto del desastre ambiental que se generó en términos de megaminería en Pascualamas, en el norte, apoyando zonas de sacrificio, rompiendo bloqueos además comunicacionales respecto a lo que pasaban los pobladores. Entonces hay un trabajo que uno ha venido desarrollando junto con mucha más gente de otros lugares de Chile y también de la región. Colaboramos todo lo que pudimos en el movimiento estudiantil, especialmente del 2011. Trabajamos a nivel país para que los jóvenes tuvieran expresión en el Parlamento. Así que tan solo desde el hecho de haber sido la coordinadora regional de la campaña Marca tu Voto por una asamblea constituyente y tener 20 años de trayectoria como comunicadora radial, ¿no? Hace que uno tenga que enfrentarse con su historia y dar un paso de consecuencia y representar en el acto de presentar candidatura el compromiso y la consecuencia con lo que uno había hablado, compartido y promovido por muchos años. Correcto. Ahora, ¿cuáles son los temas que crees tú, Marcela, que hay que considerar para inscribir una nueva constitución? Esto siempre, ¿no es cierto?, bajo la mirada o el sentir magallánico. ¿Cuáles crees tú que debiese ser tu llamado a velar por qué normas, por qué marco regulatorio en esta nueva constitución que estamos a puertas de empezar a escribir, que va a tener un proceso de 9 a 12 meses, más o menos 9 meses para poder tener esta nueva constitución? ¿Cuáles son los temas? Mira, yo creo que los temas, primero los candidatos tenemos que prestarnos a escuchar mucho y a trabajar con la gente porque los temas ya los ha puesto la ciudadanía y los sigue poniendo y los sigue sosteniendo, especialmente a partir de lo que pasó como expresión de hartazgo y de ya no más abuso y todo lo que vimos durante el 2019. Los temas son pasar de un Estado que es subsidiario a que sea garante de derechos sociales, económicos, culturales, al reconocimiento de un Estado plurinacional, a darnos otra forma de organización del Estado de manera que las regiones veamos finalmente procesos de descentralización efectivos, reales, que la ciudadanía vea una participación concreta, vinculante, decidida, y no tan solo consultas que no conducen o que no han conducido en la historia mayormente a temas efectivos o a cambios efectivos. Yo creo que la gran diferencia, más allá de los grandes temas, el reconocimiento de los derechos ambientales, el reconocimiento de las diversidades, hay mucho sobre lo que estamos de acuerdo. Yo creo que la gran diferencia va a ser que los ciudadanos, las ciudadanas puedan confiar
en que las personas que ingresen a la Convención Constituyente no se olviden del mensaje por el camino. Y allí va a estar la confianza del ciudadano, de la ciudadana, de reconocer en las personas que han visto a lo largo de años trabajar en estos temas y en estas materias, en quienes pueden portar el mensaje y mantenerlo y sostenerlo, aunque no resulte conveniente. Se puede, desde la escritura, desde la composición de una nueva constitución, por ejemplo, Marcela, abogar, señalar, entregar la importancia de las zonas extremas. Los magallánicos sabemos lo que significa estar en esta zona con un clima tan agreste, ¿no es cierto? Sí, es precioso, pero cuando el viento te empuja para botarte al piso y no te deja respirar y no puedes salir y tienes que estar encerrado, no es tan agradable. Pues entonces, sí, efectivamente, es más difícil estar aquí, por lo menos en el sur. Yo practicaba atletismo, ¿sabes? Y solíamos entrenar corriendo en contra del viento, porque a favor era hacerse trampa. Mira, claro. Decir y dejar bien establecido algo que a veces se nos escapa un poco. No solo somos una zona extrema, somos una zona aislada. Exacto. Y no es menor, porque no es un detalle esto, de ser una zona aislada además de extrema. Yo creo que tiene que haber un principio de equidad entre los territorios y tiene que haber un principio de solidaridad entre los diversos territorios que componen al país. Pero claramente tiene que quedar, a lo menos inducido del texto constitucional, la necesidad de regímenes particulares para los diversos territorios y que a partir de allí se pueda trabajar con la conformación de la nueva forma de gobierno, mayores cuotas de autonomía, de descentralización, de competencias, con ese principio de solidaridad territorial, de equidad territorial, para que cada región pueda enfrentar su propio desafío y al interior de cada región también hacer lo propio. Marcela, ¿tú crees que Chile va caminando a un gobierno federativo, a un gobierno federal? Seguramente te lo pregunto porque, bueno, vamos a tener la elección de gobernadores, también por primera vez en la historia del país, una autoridad regional o provincial, territorial, electa por la ciudadanía. Tú hablas también, ¿no es cierto?, de garantizar algunas cosas a las zonas más extremas o aisladas. ¿Tú crees que se va caminando hacia un gobierno federal? ¿Estamos lejos de eso? ¿Crees que es un buen camino en el sentido de poder entregar mayor independencia a las regiones? Yo espero que así sea, que podamos avanzar hacia una suerte de federalismo atenuado en cuanto a las competencias que deben quedar en manos de los gobiernos nacionales, pero claramente otorgar competencias al gobierno regional y a los gobiernos locales, a mí se me antoja muy raro, y siempre lo ejemplifico muy concretamente. ¿Por qué alguien en Santiago desde su escritorio debe definir si se pavimenta o no alguna carretera en Tierra del Fuego, por ejemplo? ¿Por qué nos siguen poniendo sobre la base de aprobar o no los proyectos en nuestra región la cantidad de usuarios, o sea, la cantidad de vehículos que pasan por mes o por año por un determinado camino para poder pavimentarlo, siendo que somos una región con la menor cantidad de habitantes por metro cuadrado, por ejemplo? O sea, todos esos parámetros que debieran ser dados por la propia región, por las propias comunidades locales en términos de desarrollo, tienen que estar en manos de las competencias regionales y locales. No puede ser de otra manera. La elección constituyente, la elección de representantes para la Asamblea Constituyente, uno pudiese interpretar que efectivamente significa una renovación para los actores de la política chilena, algo que es completamente, ¿no es cierto?,
Vox Populi en la comunidad, que pide nuevos rostros, que pide nuevos profesionales, que pide gente más joven o que pide gente también capacitada en la trayectoria del trabajo social, pero en definitiva renovación. ¿Tú crees que ha favorecido esta elección constituyente a esta nueva savia, si se quiere, política? Yo creo que lo vamos a ver. Lo vamos a ver en el funcionamiento, lo vamos a ver cuando se elijan, cuando haya un recambio parlamentario también. Yo fui de las que creyó y apostó y trabajó muy fuertemente para que, como te decía antes, en el 2011 haya una renovación en el Parlamento, en la expresión de los más jóvenes que representaban al movimiento estudiantil y accedieron finalmente al Parlamento. Es el ciudadano y la ciudadana el que sabe si eso significó la renovación tan profunda como pensamos que se iba a producir. No necesariamente el cambio tiene que ser o por edad o por caras nuevas. Yo soy una cara muy vista en los medios de comunicación de la región. Lo único que puedo decir en términos de renovación es que jamás me tenté a ser candidata a absolutamente nada porque no me hacía sentido. La pelea de mi vida fue trabajar para que pudiéramos tener una nueva constitución política para el país y que tampoco jamás ostenté cargos de confianza, pero salvo por eso soy una persona que es bastante conocida en términos de su accionar, de su discurso, de cuál es su cosmovisión. Así que yo creo que por sobre todas las cosas va a pasar y mucho porque la ciudadanía, una vez que elija a los constituyentes, no se vuelva a quedar en su casa esperando que los constituyentes resuelvan todo por sí mismos, que busque, que esté en permanente contacto con los que resulten electos. Aquí no podemos llegar a la convención constituyente y cambiar de número de teléfono. No podemos cambiar de correo electrónico. El correo electrónico no lo puede atender alguien de nuestro equipo. Tiene que ser uno el que tiene que estar permanentemente a disposición de las personas que nos hayan elegido como representantes y los que no, porque finalmente vamos a ser electos para representar a la ciudadanía de Magallanes, los que resulten así electos. Por tanto, tenemos que estar en permanente comunicación. No tenemos que olvidarnos, además, que cuando estemos en el ejercicio constituyente, y pluralizo por la necesidad de que quede claro que somos todos, que es el pueblo el que va a llegar a la convención constituyente, en la forma claro de quienes salgan electos, que los intereses que se van a pisar tienen colas largas y colas gruesas. Estamos hablando de gente que tiene derechos de agua, estamos hablando de multinacionales que tienen intereses por todas partes, estamos hablando de cuestionar muy fuertemente las AFP y su funcionamiento, estamos cuestionando el corazón del modelo económico que nos ha llevado al estado de país que tenemos hoy en día. Por tanto, vamos a tener que hacerlo todos juntos, porque si no, no lo vamos a lograr. Sí, hay un trabajo importante también ahí, Marcela, cuando tú hablas de, tal vez de las demandas ciudadanas, claro, que son, podríamos decir, transversales en los vecinos, en la comunidad magallánica, pero también es importante llegar a un consenso al interior de la Asamblea Constituyente, de tener el quórum, ¿no es cierto?, que apruebe esta nueva Constitución, cosa que no es muy dinámica, si se quiere, con nuestro sistema legislativo, que tenemos una Cámara baja, una Cámara alta, que muchas veces hay, no sé, propuestas que son rechazadas, que se tienen que reelaborar. Pero tú ves un camino de consenso en la Asamblea Constituyente. Ya, la verdad que esta candidatura ya está trabajando en red. Todo lo que te contaba a partir del 2010, 2011 en adelante, es un trabajo de sostener redes permanentes. Y uno ya tiene interlocutores con los cuales ha trabajado y trabaja y conoce sus visiones en otros lugares del país y nos seguimos sumando y seguimos
sumando apoyos. Por tanto, hay que tener redes en marcha con las cuales trabajar, y redes en marcha que no necesariamente son tan solo personas con las que coincidimos a un 100% en términos profundos, pero que sí tenemos temas en común. Los procesos de descentralización convocan grupos particulares de personas de regiones que llevan años trabajando por eso. Los temas educacionales, los temas de los derechos sociales que hemos venido hablando y que tanto reclama la ciudadanía. De nuevo, así como los que resulten electos van a necesitar que todos seamos lo que debía ser hoy la expresión del Estado. El Estado somos todos, y la tutela de eso la debemos hacer entre todos. Bueno, por tanto, también tenemos que aprender a construir este nuevo marco regulatorio, este nuevo trato que quiere darse Chile, que exigió, cuidado, no nos lo regalaron, exigió Chile tiene que ser una visión de país que nos deje vivir a todos. Todos tenemos que entrar en esa foto, si no, no nos va a servir. Sí, buena reflexión. Tiene que ser un consenso por donde nos podamos sentir todos representados. Quiero agradecer el tiempo, la conversación, Marcela, y bueno, a seguir trabajando. Seguramente creo que el trabajo de los constituyentes es titánico, porque tienen que estar con todas las antenas encendidas, muy atentos a lo que son los conversatorios, cabildos, donde podamos entrar todos en la foto, como dices tú. Así que muchas gracias por conversar con Vox Populi. Muchas gracias a ti por el espacio y un saludo grande. Ya nos seguiremos conversando. Ahí estaba nuestra invitada para esta tarde, Marcela Baratelli. En el segundo bloque también vamos a continuar hablando de política. Vamos a hablar con el candidato a alcalde de la comuna de Torres del Paine, un sitio tan estratégico como es ahí el asentamiento que está en Cerro Castillo. Nos vamos a la pausa.